un corazón ardiente. Usted no se ha dado cuenta que a veces pasa el tiempo y si usted no le pide al Señor un corazón ardiente, usted no se da cuenta que lo cotidiano de la vida, lo normal de la vida, lo que usted hace en sus días cotidianos, cada día, usted no se da cuenta que usted va disminuyendo en su capacidad, va disminuyendo en su relación con Jesús. Usted se tiene que dar cuenta que usted no es el mismo cuando tuvo esa impresión, cuando reconoció a Jesús como su único y suficiente Salvador, como en el principio. Y mucha gente en verdad se apaga, mucha gente por el mismo trabajo diario. Y entonces tenemos que tener un corazón ardiente y no dejar que Satanás destruya nuestro corazón. Es increíble. Cuando no tenemos un corazón ardiente para el Señor, hablamos del pastor, hablamos de los líderes, no nos gusta aquel líder, no nos gusta esa palabra no me habló. ¿Sabe una cosa? Si la palabra no te habla, es que tú no tienes un corazón ardiente. Tú no pones una demanda en tu corazón, porque cada palabra, aunque mínima que sea cada palabra, uno tiene que sentir algo. ¿No lo crees, iglesia? Uno tiene que sentir. Yo por mi parte, cada vez que oigo a una persona, pongo una demanda. Dice: Señor, tú me vas a hablar en algún área de mi vida. Tú me vas a hablar a mi mente, tú me vas a hablar a mi corazón. Señor, yo siento que tú me vas a hablar hoy. Y es poner una demanda, hijo, ¿verdad? Es poner esa demanda en Dios. Todo es así. Por eso es que tenemos que mantener ese corazón ardiente en nuestro corazón. Y yo quisiera que buscaran Lucas, el capítulo 24. Lucas hablaba de la resurrección de Jesús. Habló de la resurrección de Jesús. Y dice en el capítulo 24, versículo 1, le voy a leer esta parte, ¿ok? Capítulo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora fíjese, simultáneamente con eso, en el camino hacia Emaús, en el capítulo 13, hablaba: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta y poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que Él decía. Entonces, más adelante en el versículo 32, y ellos decían, después que Él se les reveló, y decían, entonces dice en el 32, y si decían el uno al otro, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. ¿Por qué? Porque ellos se reunieron con Jesús. Jesús iba más adelante. Sin embargo, Jesús se reunió les reveló su presencia. ¿Sabe? Esta hermosa historia se ha conservado por mucho tiempo en nuestro corazón y en nuestra mente. Y hablaba de un corazón ardiente. Los que iban camino a Emaús, después que se dieron cuenta que era Cristo, ellos mismos decían: no ardía mi corazón, dice, no, y decían: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Porque que ellos empezaron a tener una comunión con Cristo prácticamente. Ellos ahí se les fue revelado Cristo, la presencia de Cristo. Y sabe una cosa, es triste cuando a las personas una vez se le reveló Cristo en su corazón y ahorita en este momento están descarriados, se apartaron del Señor, están viviendo la vida loca, creyendo que en el mundo van a ser felices. Ellos cambiaron su mente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Usted sabe qué pasa. Lo que pasa es que ese corazón ardiente de uno desaparece. Es increíble. Por eso que nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar al tanto de las cosas que hacemos en la iglesia, porque nuestro trabajo, nuestras actividades diarias nos apartan del Señor. No digo que no debes trabajar, pero uno tiene que tener en la punta de la lengua la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que leerla, la palabra de Dios en cada momento. Y sabes una cosa, los principales que tenían esta gente que venían en camino, ellos tuvieron una reunión espiritual con Jesús. Ellos tuvieron una reunión, se comunicaron con Cristo. Ellos ahí estaban hablando, iban: mira qué es lo que ha acontecido, mira lo que, oye, ¿qué te parece todo lo que pasó? Cómo mataron al Cristo, a Jesucristo, cómo lo mataron. Oye, sí, vale, todo el mundo hablaba de eso en el pueblo. Ya había transcurrido el tercer día.
bueno, ya aparentemente ya había pasado y todas las cosas. Sí, hubo dos mujeres que fueron allá, y las mujeres vieron que no estaba Jesús en la tumba. Se le aparecieron dos ángeles resplandecientes y todas esas cosas, y ellas avisaron, pero en verdad nadie ha visto eso, y esa gente, estas dos personas hablando con Jesús, comunicando con Jesús, por favor, habían visto a Jesús. Fíjense lo que es, cómo uno puede descarriarse, cómo uno puede olvidarse. Esa gente venía con Jesús, habían andado con Jesús, lo conocían a Jesús, lo conocían, y sin embargo estaban ahí presentes. Él estaba hablando con ellos, no lo conocían, no lo reconocían, y ellos lo habían reconocido antes porque habían andado con ellos sabían que Jesús hacía milagros, que Jesús levantaba muertos, que Jesús sanaba. Ellos sabían todo lo de Bartimeo, todo la mujer de flujo de sangre, cómo el Señor la había sanado, cómo a los ciegos Bartimeo le había regresado la vista. Sabe todas esas cosas, y sin embargo vieron al Jesús ahí caminando con ellos y no lo reconocieron. Mire qué tremendo, no lo reconocían. Se da cuenta cómo puede caer en nuestra vida una oscuridad espiritual. Fíjese cómo nosotros, conociendo al Señor, podemos estar viviendo en tinieblas. ¿Cuántos aquí están viviendo en tinieblas? ¿Cuántos los conocemos pero seguimos haciendo cosas malas, cosas que a Dios no les agrada? O sea, es el mismo caso. ¿Acaso no reconocimos a Jesús? Nosotros no aceptamos a Jesús, llorando, gritando, nos humillamos. Ese primer amor que teníamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó con nuestro corazón ardiente? ¿Por qué no mantenemos ese fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que criticar? ¿Por qué tenemos que maldecir? ¿Por qué tenemos que hablar? ¿Sabes una cosa? ¿Cuántas esposas o esposos terminan con los ministerios? Cuando tú ves al hombre trabajando, el hombre ejercitando al hombre pendiente del Señor, y bueno, por eso es que hay que tener mucho cuidado con quién uno se casa. Jovencitas, tienes que tener cuidado con quién tú te casas. Joven, mujer o hombre, tengan cuidado. No te vayas a alumbrar por su físico. Alúmbrate por su ser interior. Por su ser interior. Su interior. ¿Qué tiene esa mujer ahí? ¿Qué tiene ese hombre ahí? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que puedo lograr? Y es verdad, pero hay mujeres que destruyen los ministerios de sus esposos, ¿vale? Y su esposo arrastrando a la mujer, o viceversa, y la esposa arrastrando a la mujer, y la mujer ahí aguantada para que el hombre se le haga más difícil, o a la mujer, los dos casos, para que se le haga difícil. Entonces el hombre da un pasito adelante, entonces como la mujer jala, el hombre se atrasa 2 pasitos atrás y nunca crece. ¿Por qué, hijos? ¿Por qué? Porque se ha perdido tener un corazón ardiente para el Señor. Se ha perdido. Y en la iglesia uno lo ve, uno se da cuenta, por favor. Uno se da cuenta. Uno lo discierne. Uno ve a mujeres trabajando con fuego, y uno ve hombres trabajando con su fuego, pero la mujer o el hombre son quedados. ¿Por qué? Porque no tienen la revelación. Perdieron aquella revelación que un día tuvieron. Perdieron la revelación que algún día tuvieron. Porque es su carácter, porque yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. Yo soy el macho de mi casa, a mí nadie me va a cambiar. O yo soy la mujer, yo soy espíritu de Jezabel, y a mí nadie me va a cambiar, nadie me va a cambiar. No es así, hijo. El único que puede cambiar es Cristo Jesús. Pero teniendo esa relación con Cristo Jesús, pidiéndole al Señor: Señor, dame un corazón ardiente para seguir adelante. Es increíble cómo se trabaja. Fíjese que ahí se pone la palabra cuando los dos personajes que estaban caminando hacia Emaús,
ellos se les presentó Jesús. Fíjense, ellos estaban conversando. Ahí se cumple en la palabra Mateo 18:20, por donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjate que ellos estaban hablando ahí, 2 personas estaban hablando y Jesús se le apareció. Jesús se le hizo presente ahí en ese momento. Y Jesús empezó a hablarle. Se encontraron en una reunión espiritual. ¿Saben una cosa? Y eso es precisamente lo que pasa en la comunión de los santos. Cuando están orando 2 o más de 2 orando juntos, está Jesús ahí. Y eso es lo que pasa en la reunión de los santos. Sucedió que miembros hablaban y discutían entre sí. En Lucas 24, 15 al 16. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó a estos 2 y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Velados. Oye, qué triste, Señor. No me vuelvas ciego, Señor. Que no nos vuelvas ciego, sino que estar ahí siempre pendiente. Pero ¿cómo no me vuelvo ciego? No criticando, no hablando. Mire, yo me gozo, hijo. Yo me gozo cuando veo palabra en enlace. Me gozo cuando veo palabra de Papa Bertucci, de Papa Nahum. Yo me gozo porque digo, wow, me habló el Señor ahí. Me habló el Señor ahí, qué tremendo. Entonces vamos a corregir esas áreas de nuestras vidas que nos impiden, ¿verdad?, tener ese fuego de Dios. Porque con el Señor nos hace arder. Después de eso, después que ellos se dieron cuenta de eso y le decían, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras, oye, nos abrió el corazón. Oye, por supuesto, sí, era Él, era Jesús, era el Mesías. Yo me imagino la impresión de estos tipos. Oye, ¿cómo no nos dimos cuenta, Dios mío? ¿Cómo no nos dimos cuenta de que era el Mesías? Lo tuvimos ahí al ladito de nosotros. Fuimos unos de los privilegiados que lo vio camino a Emaús. Fuimos privilegiados de que se nos mostrara a nosotros. ¿Y cuántos de nosotros no se nos ha mostrado Jesús en nuestros caminos? Pero no estamos ardiendo en el fuego. No estamos ardiendo en nuestro corazón. Lo principal de esto es que nosotros tenemos que buscar cómo el corazón de nosotros tiene que arder. Y este es algo tremendo. ¿Sabe una cosa, hijos? ¿Sabe una cosa? Es tremendo como el Señor. Yo quisiera que buscaran en sus Biblias Hechos 11, 19. Hechos 11, 19. Es en la iglesia de Antioquía, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Porque los judíos, después de la muerte de Esteban, los cristianos fueron esparcidos. Pero usted sabe, no lo detuvo. A ellos no lo detuvieron nadie. Nadie los detuvo. ¿Por qué? Porque ellos tenían el fuego de Dios. Ellos estaban ardiendo en el Espíritu. Usted sabe lo que es haber visto cómo apedrearon a Esteban, cómo lo golpearon. Mira, eso sí es estar ardiendo en el Espíritu. Aún con tu propia vida puede ser arriesgada. Yo veo a Elizabeth, a mi hija Elizabeth allá, y yo se lo conté aquella vez. Yo le hice la vida imposible a Elizabeth porque era la secretaria de la iglesia. No, tú no te vas, Elizabeth, tú no tienes un llamado misionero, tú no te vas a ir. No, y ella, mira, papá, no, eso es emocionalismo. Yo le decía que era emocionalismo de ella. Wow, esa muchacha Dios hasta el final, perseveró hasta el final, y ahí está con esos niños. Ahí a lo mejor que no tienen sino letrinas, ahí no hay agua.
Me imagino que se bañará con poncheritas. Pero sin embargo, ella está ahí. Está ahí. ¿Sabe? Para llegar hasta ahí se necesita tener un corazón ardiente. Un corazón ardiente para el Señor. Pero eso es constante. Porque eso, para estar ahí se necesita una capacitación, se necesita una preparación. Donde ella iba en el día viernes, y yo les decía, yo se los conté una vez, yo les decía, no, que voy a estudiar en el Mundo Horizonte, en la agencia misionera Mundo Horizonte, para capacitarme. Entonces un proyecto que se llamaba Edifica. Y yo le decía, bueno, está bien, pero tú vas a estar de lunes a viernes trabajando, le dije yo, de lunes a viernes, pero eso sí, el domingo estás aquí. Tú sabes lo que hacía ella, el domingo estás aquí en tu culto. Tú sabes lo que hacía ella. Ella se iba a las 10 de la noche para Caracas, llegaba ya a las 4 o 5 de la mañana, esperaba hasta las 8, después de ahí iba hasta Caricuao, para donde estaba funcionando Edifica, ahí estudiaba y terminaba a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde se regresaba para el terminal, cogía su autobús, llegaba aquí a las 5 de la mañana, iba para su casa, se bañaba y a las 9:30 estaba aquí en su iglesia. Y eso lo estuvo haciendo casi por un año. Lo estuvo haciendo casi. Un corazón ardiente. Un corazón ardiente. ¿Quién se va? Te lo digo, ¿quién se va a meter en ese desierto? Dígame, ¿quién de nosotros se va a meter en ese desierto? Donde no hay agua con hielo. Un poquito de agua, donde usted no se puede tomar una Pepsi-Cola bien congelada, bien frita para el calor. 50 grados de temperatura. ¿Quién de aquí se atreve a eso? Necesitamos un corazón ardiente. Si muchas veces aquí que tenemos todo, tenemos toda la mano, no hay corazones ardientes. Hay gente que calienta banco, no tiene corazón ardiente. Que calienta banco domingo a domingo, ok, pero no se le ve trabajando en la iglesia. Porque yo oí el diezmo. No, el diezmo, olvídese del diezmo. El Señor quiere que usted trabaje, que el Señor quiere que usted tenga un corazón ardiente, el Señor quiere que usted tenga un corazón servidor para servirle al pueblo, para servir en Venezuela, para servir a la iglesia, para que tenga su corazón. Al Señor no le interesa eso. El Señor es el dueño del oro y la plata. No sé cómo hace el Señor, hijo. No sé cómo hace el Señor. Pero el Señor hace cosas hermosas. Pero necesitamos, ¿verdad? Levantar ese corazón ardiente. Un corazón ardiente. Mire, un corazón ardiente usted no le provoca regresar al mundo. Un corazón ardiente usted no le provoca echarse un palo, chico. No le provoca ni echarse un whisky. Mire, y cuando yo veo eso, un corazón ardiente. Anoche fui a un matrimonio y veía unos tipos ahí tomando cerveza y digo, ay, Dios mío, ¿qué le encuentran a la cerveza? No en el matrimonio, ahí en el club. Y ahí risa y groserías. Wow. Pero necesitamos un corazón ardiente para alcanzar a esas personas. Porque sin un corazón ardiente no lo podemos alcanzar, hijo. Y esto es tremendo. Lo que le pasó a Esteban. Y a causa de Esteban hubo la persecución de los cristianos que estuvieron orando. Dígame, Pedro, mira, se necesita tener un corazón ardiente para ver Pedro pararse en el propio Sanedrín. Y Pedro, el apóstol Pedro, pararse ahí. Mira, hay que tener un corazón ardiente. ¿Sabe una cosa? Yo me quedo impactado con papá Bertucci. Hay que tener un corazón ardiente para ponerse ahí delante de los ministros. Para ponerse ahí delante de los ministros, para ponerse ahí delante del presidente, porque eso lo están oyendo, para poner ahí al ministro de Relaciones Interiores, que ya no está, a Walter Bouza, que ya no está, el director de culto, pero pararse ahí en medio de esas personalidades, en medio de católicos, en medio de la iglesia. Mira, hay que tener guáramo y pararse ahí. Y la paz es un espíritu.
Hay que tener un corazón ardiente, hijos. En verdad, un corazón con pasión. Así le pasó a Pedro. Pedro en el concilio, ante el Sanedrín. Sanedrín era donde estaban toda esa gente mala que había ahí en el. ¿Sabe una cosa? En el capítulo 4, cuando Pedro estaba ante el Sanedrín, voy a leer aquí, versículo 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, porque los agarraron a Pedro, y les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Eso parece un evangelio cambia. No tiene algo parecido así como el evangelio cambia. Jóvenes, ¿verdad que tiene algo parecido como el evangelio cambia? Y dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, ¿por qué? Porque el día anterior habían sanado al cojo de la Hermosa, que había nacido desde su niñez, era cojo. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Eso es hablar de Jesús, un corazón ardiente. Miren, hijos, hay personas aquí que tienen su trabajo, pero no le hablan de Jesús a la gente en su trabajo. Hay personas así que se congregan aquí y no le hablan a su compañero de trabajo. Más bien lo que hacen es alertarse ahí y oyéndole sus chistes. Eso es todo. Yo estoy seguro que aquí hay personas que no hablan del evangelio de Jesucristo. Yo estoy seguro que aquí hay personas que tienen su empleo, que tienen su trabajo, tienen su empresa y no le hablan a la gente de Jesucristo. No le hablan, tienen vergüenza. Hay que estar resfriado, hermano, con Jesucristo. Hay que tener un corazón ardiente. Yo le doy gracias al Señor por el Colegio Integral Guayana, que a pesar que lo critican mucho, a pesar que hablan de sus directivos, no me importa. Sabe una cosa: Cristo sufrió más, Cristo tuvo más dolor, Cristo tuvo más dolor y sufrió más por esas cosas. Uno no va a hablar de eso, por favor. Uno no va a hablar de eso, porque conocemos en quién hemos creído, conocemos quién nos llamó de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Hay que tener el corazón ardiente, hijo. Tenemos que tener un corazón ardiente para no caer en pecado, para no caer en las cosas del mundo, para predicar, para que la gente nos vea llevando la palabra y predicando la palabra. Un corazón ardiente. Pedro tenía un corazón ardiente en ese concilio. Usted sabe lo que es enfrentarse así, macho, delante de las autoridades. Mira, esto tuvo que haber sido algo sobrenatural, ¿vale? Esto fue algo sobrenatural. Predicar. Por eso cuando usted va a predicar como evangelista a las calles en los días sábados y en cualquier día, eso tiene que ser algo natural. Eso es pasión. Eso los domingos allá tenemos que predicar antes de entrar al culto. Los equipos tienen que predicar como si fuera cualquier día. Tienen que predicar como si fuera un evangelismo nacional, con esa pasión. El evangelismo nacional no es solamente los sábados, no solamente
solamente el domingo, no solo el evangelismo nacional tiene que ser todos los días en esta iglesia, hijo. No puede ser. Por eso que insisto el sábado, porque uno viene, hay gente allá en la parada, no podemos hasta las 10, no podemos, tenemos que seguir. ¿Cuántas personas no podríamos hablarle ahí que se va a suicidar en ese momento? O cuántas personas ahí en la parada no está que está obstinado y va a ir para que su esposa y va a matar a los hijos. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos obstinados ahí? No va a comprar droga, y a lo mejor esa palabra que tú le lleves en este momento salva esa alma de cualquier peligro. Esto es ardiendo en fuego. Esto es arder en fuego, hijo. Tenemos que arder en fuego en nuestro corazón. Y sigue, y a mí me impresiona el apóstol Pedro con esto. Entonces él se le puso ahí delante en el concilio y él siguió hablando esa palabra. En el versículo 11 dice: y este Jesús es la piedra reprobada por vuestros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y hablándole en el concilio. ¿Y quieres que le diga una cosa? Se lo digo a ustedes, sacerdotes ortodoxos, dinosaurios. Oye, esa palabra como es conocida. Dinosaurio. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se los dijo, les llevó la palabra, les predicó un corazón ardiente en fuego. Un corazón ardiente. Y él continuó, mire, esto está buenísimo. En el 13, entonces viendo de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, no eran estudiados, eran bruticos y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Definitivamente, esto estaba con Jesús. ¿De dónde sacó tantas palabras? ¿Cómo cambió su palabra? ¿Cómo cambió su léxico? Definitivamente ese hombre tuvo que haber sido enseñado por Jesús. 3 años de enseñanza, 3 años de capacitación. En el 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaban en pie, con ellos no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos? Estos hombres, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Oye, mira, ¿verdad? Que el tipo, me imagino, era cojo de nacimiento. No podemos negarlo, no lo podemos meter preso. ¿Hasta qué punto llega la ceguera, vale? ¿Hasta qué punto llega la ceguera espiritual de la gente? ¿Hasta qué punto la gente no entiende que predicamos al Rey de Gloria? No entienden porque hay ceguera. Cuando uno hace un llamado y el que no entiende, porque el hombre está entendiendo: ay, no, tengo que dejar a mi amante, tengo que dejar de ir a fiesta, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de beber mis whiskycitos que me gustan. Hay iglesias cristianas que beben whiskycito, pero esta iglesia no, hijo. Esta iglesia no, porque aquí le servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya, aleluya, ¿verdad? Y muchas veces, ¿sabe una cosa? Muchas veces hay líderes que lo permiten para ser complaciente, para que la gente no se vaya de la iglesia, para que la gente no los abandone. No, bueno, un palito ahí, wow. Pues aquí no es así. En el 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mire Pedro. Mas Pedro, ay papá. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se habían hecho, ya que el hombre en quien se había hecho ese milagro de sanidad tenía más de 40 años. Tenía más de 40 años. ¿Se da cuenta cómo pasan las cosas? Eran perseguidos. Pedro y Juan fueron perseguidos, pero tenían el fuego, tenían ese corazón que le ardía de pasión por el Señor. Confianza. Dígame, cuando estaban en el concilio, después a Pedro más adelante, a Pedro lo llevaron al concilio también, a ese mismo Sanedrín, y lo llevaron delante del rey Agripa, que el rey le predicaba y él contó toda su historia. Pedro había contado toda su historia cuando lo llevaron al rey Agripa. Mire, rey, me pasó esto, y le contó toda su historia el apóstol Pablo. Entonces prácticamente le dijeron a Pablo: oye, Pablo, ¿por cuánto me persuade? Por poco me persuade. en Hechos 26, Hechos 26, 1. Oye, por poco me persuade. Aquí defensa de Pablo ante Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo: si se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas, que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Entonces él empezó a hablar sobre su vida anterior. Él habló cómo había perseguido a los cristianos. Él habló todas esas cosas, cómo había matado cristianos. Entonces después como perseguidor, y dice en el mismo 26:9, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré, fíjense lo que dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, decía. O sea que él apoyaba cuando los mataban, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, les forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Y ahí después de eso y empezó a relatar su conversión, cómo yo me convertí. Mira, yo me convertí así. Iba camino a Damasco. Y al final, en el versículo 26-24, Pablo insta a Agripa, al rey, al propio rey, porque Festo lo estaba acusando, al propio rey. Y dice aquí en el 26-24, dice: diciendo él todas estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Conche, ¿cuántos no nos dicen loco por ahí, hijos? ¿Cuántas veces? No, esto es tan loco, esto es tan loco de remate. Esto es lo que tienen, una locura. Esto están tostados. Ahora saliendo toda la semana con un uniforme color verde, una camisa que dice el evangelio cambia. Esto es tan loco, ¿verdad? Que esto es tan loco remate. Ay, no gozan la vida, no bonchean la vida, no bailan, se están perdiendo toda una vida, no fornican, no adulteran. Esos tipos están locos, ¿vale? Esos tipos se están perdiendo la vida. Eso es lo que cree la gente. Y dice: y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco,
excelentísimo. No perdió el control. ¿Ah? Iglesia, no podemos perder el control. Imagínense ustedes evangelizando ahí. Tú estás loco, Jesús Arcila. ¿Qué está loco? ¿Tu mamá? ¿Qué está loco? ¿Ah? Imagínense usted reclamando y uno reclamando a la gente, todo tu abuela. ¿Ah? Imagina el cristiano, se nos sale el hombre interior, el hombre viejo, ese hombre viejo. Ese es el problema. ¿Sabe una cosa? Cuando no tenemos un corazón ardiendo, se nos sale el hombre viejo. Se nos sale el hombre viejo, palabra. Y dice en el 26, dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, el rey Agripa, porque no pienso que ignora nada de esto, rey, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees? Entonces ahí donde le predica. Después que le predicó, le habló de su conversión, le habló de cómo él había perseguido a los cristianos, cómo él había colaborado y él había apoyado las muertes y la tortura de los cristianos. Y entonces al final, en el Hecho 26-27, le dice, imagínense, yo me imagino que el rey Agripa estaba así, oyéndolo, casi cae oyéndole, y le dijo, lo vería en el rostro, a los ojos lo vería. ¿Crees, oh rey? Mírame a los ojos. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé. Y se le adelantó. Yo sé que crees, vale. Oye, por si la mosca le decía que no. ¿Ah? Se le adelantó. Pablo era terrible para predicar, vale. Yo sé que crees. Le dice, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades, Pablo, a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas, porque los tenían encadenados. Y dice, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Porque Pablo había apelado al César antes que lo llevaran a Agripa. Si no, Agripa levanta la orden. Suelten ese hombre. ¿Se da cuenta? Eso es un corazón ardiente por la obra del Señor. Un corazón ardiente. Tenían una pasión incomparable. Corazón ardiente es no de eventos. Hay personas de eventos en la iglesia. ¿Ah? Hay personas de eventos en la iglesia. Ay, como hay un evento, bueno, yo voy, anóteme ahí. Porque quieren eventos grandes. Eventos grandes donde ellos aparezcan. Esto es a diario. Esto es a diario, hijos. Tenemos que tener un corazón ardiente. Un corazón ardiente para el Señor. Tenemos que luchar por eso. A cada instante. A cada hora. Oye, trate de venir tempranito, por favor. No llenemos a la iglesia a 10 para las 12, a 10 para las 11. De esto voy a empezar a predicar a las 9. Cuando vengo a eso, ya uno va saliendo. ¿Verdad? Por eso, iglesia, tenemos que estar vigilantes. Cuando tú sientas en verdad que no tienes deseo
de venir a la iglesia, que tú no tienes deseo para evangelizar, que no tengas deseo para predicar, llevar las buenas nuevas de salvación, si no tienes el deseo para orar, para buscar a Dios, la presencia, te voy a decir algo: comienza a preocuparte. Comienza a preocuparte. Y no ser un cristiano profesional. Comienza a preocuparte. En el mismo Hechos 26, cuando dice Pablo obedece a la visión, 26:19, por lo cual, oh rey Agripa, dice: no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que hizo él? Él cumplió con su visión celestial. Yo tenía cosas que hacer el sábado. Nosotros teníamos actividades el sábado. Pero oí la voz de Dios, el mandato de Dios, de mi líder, de mi apóstol, Javier Bertucci. Lo oí y dije: mañana hay que tener ayuno, vamos a obedecer, porque en la obediencia es donde está la bendición. El obedecer a mí me bendice. No es esa, no, yo no voy a hacer ningún ayuno, yo tengo que lavar, tengo que fregar, tengo que planchar. No, por favor, deje esa cosa. No sea rebelde a la visión celestial. No sea rebelde. Yo conocí un pastor, que ese hombre era un hombre de Dios. Por eso yo bendigo a mi esposa. Un hombre de Dios, cónchale. Pero pobrecito, él luchaba solo en casa. Él luchaba solo en casa. Solo. Su esposa no lo apoyaba. Su esposa no lo ayudaba. No colaboraba. Tenía que arrastrarla. Ese hombre solo para todos lados. La esposa no lo acompañaba. Al final de cuentas, él cayó en pecado. ¿Por qué? Porque la mujer fue rebelde a la visión celestial. Y por supuesto, ese corazón, ese fuego en el corazón se va agotando, ¿sabe? El fuego en el corazón de uno se va agotando. Se va agotando, porque oye, pase lo que pase, se va agotando. Uno se va debilitando. La palabra dice que mejor son dos que uno. Mejor son dos que uno. Por eso esos llamados de pastores solo, ¿no? El pastor joven solo. Pastor de jóvenes solo. Es muy peligroso. Aleluya. Oye, se sienten así como regañados. No, hijo. No, hijo. Queremos crecer. Queremos seguir adelante. Tenemos un gran compromiso delante de Dios. Cuando usted se sienta así, que se le están acabando las pilas, las baterías, acuérdese. Y usted sabe cómo dice Apocalipsis 3:20, cuando el Señor, a través del apóstol Juan, en la isla de Pasmo, le envió un mensaje a la iglesia Laodicea. Y dice, Apocalipsis 3:20, y dice: y escribí al ángel, desde el 1 pues, y escribí al ángel, desde el 14, ¿no? Y escribí al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres
frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que nosotros tenemos que estar determinantes. ¿Qué es lo que somos? ¿En qué nivel estamos? ¿En qué estado estamos? Dice, porque tú dices, soy rico, aquellos que se creen que su dinero es más importante, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado. Si tú tienes en tu corazón, no, yo tengo billetes, yo vengo cuando me dé la gana, es más, el pastor lo que le gusta es mis diezmos, mira, estás equivocado. Estás equivocado. A mí lo que me interesa es tu vida, lo que me interesa es tu corazón. Lo otro vendrá por añadidura cuando tú en verdad tengas una revelación de Dios. Y dice, porque tú dices, yo soy, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. Mira, no solamente desventurado, eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios para que veas. Necesitamos muchas veces un colirio espiritual para ver, hijos, para ver las cosas que vienen en acontecimiento, para ver, para entender, abrir los ojos. Hay muchos que tienen los ojos oscuros, hay muchos que viven en tinieblas. Vienen a la iglesia y están en tinieblas todavía. Bueno, necesitan ese colirio para que veas. Entonces dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hay una oportunidad. Sé celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es profundo. Esto es profundo. Dijo, vamos a orar al Señor para que ponga un corazón ardiente. Un corazón ardiente. Un corazón ardiente que busque. Un corazón ardiente para predicar. Un corazón ardiente para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestros valores. Aleluya. Se necesita un corazón ardiente, ¿vale? En el nombre poderoso de Jesús. Póngase sobre sus pies. Si tú viniste aquí por primera vez y tú le abres la puerta de tu corazón al Señor, yo te invito a que pases aquí adelante. Te invito. Él viene a tu puerta y llama. Y Él toca las puertas de tu corazón en esta mañana. Si no lo conoces y viniste aquí por primera vez, yo te invito en que te armes de valor y camines a este lugar. Y camines a este lugar, aleluya. Solo los valientes heredarán el reino de los cielos. El Señor quiere valientes. Pasa, corre, camina hacia este lugar. Corre. Camina hasta este lugar. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Dios, más jóvenes ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Más jóvenes,
y más jóvenes y más jóvenes. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya tenemos otro grupo. Ya tenemos otro grupo. Ya tenemos otro grupo aquí armado. Otro grupo ardiendo en el Espíritu Santo, ardiendo en el corazón. Aleluya, 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 aleluya. No hay ninguno más por ahí. ¿Qué pasa con los mayores? Con los mayores, aleluya. Que a lo mejor estará diciendo, no, eso es para muchachos. No, esto no es para muchachos. Esto es para ancianos, jóvenes, tercera edad, cuarta edad, quinta edad. Aleluya, aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Wow, wow, qué tremendo. Qué tremendo. Ok, dígalo bien duro. Cuente conmigo y mi camioneta. Aleluya, aleluya. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice el Señor. Ahí viene otra más. Gloria a Dios. Ahí vienen dos personas más. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. El Señor es bueno y grande es su misericordia. Dice el Señor en su palabra que en Romanos 10:9, que si confesares a Cristo con tu corazón, con tu boca, y creyeres en tu corazón, porque se confiesa por la boca, pero se cree en el corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Cierren sus ojos y lo repiten bien duro, creyendo en esta palabra de fe, creyendo en esta palabra de amor, creyendo en esta palabra. Padre amado, dígalo bien duro. En esta hora yo me arrepiento de mis pecados. Yo acepto a tu Hijo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por tocarme en esta mañana con tu palabra, en el nombre de Jesús.